Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos considerando la muerte de Cristo y lo que sucedió antes de la misma. En esta lección vamos a estudiar palabras desde la cruz en su primera parte. El hombre que era crucificado había pasado por tanto sufrimiento que veía en la cruz un lugar de reposo, donde por fin descansaría de tanta tribulación, angustia, maltrato físico. Ahora le correspondía pasar por una tormentosa sed y notar cómo minuto a minuto sus huesos se iban descoyuntando. El Señor Jesús pasó por esto y mucho más. A ninguno de los ladrones que crucificaron a su lado le incrustaron una corona de espinas sobre su cabeza. Ninguno tuvo que pasar por el cansancio físico de una noche agotadora, de un día donde recorrió aproximadamente 3 kilómetros, atravesando la ciudad 3 veces, y ninguno recibió doble castigo de latigazos. Encontramos al Señor en la cruz. La profecía del Salmo 22 probablemente nos indicaba su pensamiento. Mi garganta está seca como teja y al paladar mi lengua está pegada. Ya están para echarme a la sepultura. Salmo 22:15 en la Biblia latinoamericana. Cuando recién llegó a la cima del Monte Calvario y antes de ser clavado a la cruz, le ofrecieron vinagre con mirra. No lo tomó. Antes de ser levantado, su sed era agotadora. Y una de las cosas por las que se caracterizaba la crucifixión era que una de las causas de muerte fuera la deshidratación. Morían de sed. Y el Cristo ya estaba padeciendo de ella. Mi garganta está seca como teja, dijo. Y si algo recibe sol es la teja. Y si no hay lluvia está continuamente seca. Y al paladar mi lengua está pegada. ¿Cómo se puede hablar en esas condiciones? Y con el mismo ánimo espiritual, mas no físico, con el que había enseñado desde la cima de un monte, desde una barca, desde un púlpito en una sinagoga, alrededor de una mesa, en un pozo, en el pretorio, o cargando su cruz, ahora lo hará desde la misma, con su lengua pegada al paladar y teniendo que hacer grandes esfuerzos para poder recoger grandes bocanadas de aire. Cada uno de estos esfuerzos multiplicaba su sufrimiento, pero él quiso aprovechar hasta el último segundo de su vida en ese cuerpo físico para enseñar y servir a la humanidad. Dio un sermón con 7 puntos mayores dirigido a toda la humanidad, pero cada punto a alguien o algo en específico. Las primeras palabras fueron para todos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra fueron para el ladrón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La tercera se la dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19:26 al 27. La cuarta palabra fueron para Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. La quinta palabra como cumplimiento de la escritura, tengo sed, Juan 19:28. La sexta, para la ley, consumado es, Juan 19:30. Y la séptima, para su padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Analicemos cada una de estas palabras. Lo vamos a hacer en varias lecciones. En esta nos ocuparemos de las primeras dos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La enseñanza de nuestro Señor Jesús comenzó con una oración dirigida al Padre, al Dios eterno con el cual había hecho el compromiso desde antes de la fundación del mundo de venir a esta tierra para sacrificarse en favor de la humanidad. El mismo Padre que le había ayudado durante todo su ministerio y que en el huerto de Getsemaní le había enviado un ángel para fortalecerle. Jesús podría haber orado en silencio, cerrando la tienda de su aposento tal y como lo había enseñado, pero estas fueron una de las 7 oraciones que necesitaba que la humanidad escuchara. Padre, perdónalos. Los expertos en gramática griega afirman que el verbo usado en Lucas 23:34 se encuentra en la forma imperfecta, lo cual indica una acción continua en tiempo pasado. Y Jesús decía,
El pasaje se podría traducir para que se leyera y Jesús continuaba diciendo. En otras palabras, Jesús pudo haber dicho estas palabras varias veces en muchas ocasiones. Jesús había enseñado muchísimas veces sobre el perdón, incluso cuando las faltas o deudas fueran impagables, como en el caso de nuestros pecados. Para eso enseñó la parábola de los deudores en Mateo 18, 23 al 35. Enseñó que nuestro perdón era condicional y dependía de la actitud de perdón que tengamos hacia los demás. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 al 15. Jesús no necesitaba el perdón del Padre, pues nunca había pecado. Y sin embargo, desde la cruz está perdonando al derramar su sangre y pidiéndole al Padre que también les perdone. La razón, porque no saben lo que hacen. Los judíos no sabían lo que hacían, aunque ellos le habían sentenciado a la muerte. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Juan 11, 49 al 50 en la Nueva Traducción Viviente. No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Juan 11, 51 al 52 NTV. Es algo difícil de entender, porque aunque es algo terrible, debía pasar con el anticipado conocimiento de Dios, como lo dice Hechos 2:23. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaban a conspirar para matar a Jesús. Juan 11:53. Pero los romanos tampoco sabían lo que estaban haciendo. Pilato en la historia será recordado como el cobarde que se lavó las manos y que condenó a un inocente por capricho de lo que debían sujetarse a él. Pero aún así, Jesús está derramando su sangre para perdonarles esas faltas y está pidiéndole al Padre que también les perdone. La razón, porque no sabían lo que estaban haciendo. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27, 54. Tú y yo, aunque no estuvimos, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pues Jesús también derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, esos que contribuyeron a llevarlo a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y Jesús también oró por nosotros. Y la razón es porque tampoco sabíamos lo que hacíamos, aunque no estuvimos ahí físicamente, pero el pecado que entró al mundo desde el Edén sí lo estaba. Una vez un joven me dijo, pero yo no estuve ahí. Y la Biblia dice que yo no tengo por qué llevar los pecados de mis padres, citando Ezequiel 18:19. ¿Qué le responderías tú? Piensa por un instante. Yo le respondí con el versículo que sigue. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ezequiel 18:20 en la NTV. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Eso está en Romanos 6:23. Y ciertamente, aunque no fuiste culpable de que Judas lo haya entregado o por lo que hicieron los judíos o romanos, aunque no tienes por qué ser castigado por esas faltas, si lo eres por tus propios pecados. La persona que peque es la que morirá, le dije al joven. Esa es la razón por la que llevamos a Cristo a la cruz, por esos pecados, porque Cristo murió por los pecados que cometió la humanidad desde Adán hasta el último hombre que esté sobre la tierra, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y la sangre derramada en la cruz y el perdón que Cristo está clamando al Padre también nos cubre, precisamente porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23b. Esa es la respuesta a la primera petición de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
Ahora vamos con las segundas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Estas palabras se las dijo Jesús a uno de los malhechores que estaban crucificados a su lado. Son palabras de esperanza dichas a un hombre que estaba condenado tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Su condenación a la muerte física es más que evidente. Estaba en la cruz. Pero la petición que el ladrón le hizo a Jesús es de una salvación espiritual, contraria a la salvación física que le pidió el otro ladrón. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Lo que quería este ladrón era bajarse de la cruz, salvarse físicamente. Pero el otro ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Es a este segundo ladrón que Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estudiemos su contexto. El ladrón en la cruz. Marcos nos da el contexto en que se desarrollaron estas palabras. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Se reían. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Marcos 15:29-32. Los dos ladrones, dice Marcos, que se burlaban de él. La actitud de Cristo era maravillosamente extraordinaria, enseñándonos que a pesar del dolor, la tristeza, la angustia, nuestro comportamiento debe agradar al Dios Todopoderoso. El comportamiento de la mayoría de los crucificados era hostil, lleno de resentimiento. La crucifixión fue un invento de mentes depravadas, determinadas a hacer la muerte tan dolorosa como fuera posible. Las autoridades en la materia han hecho notar que lo común era que las víctimas de tan temido final, enloquecidas de dolor, gritaran, suplicaran, maldijeran y escupieran a los espectadores. Los dos ladrones que habían sido crucificados con el Señor no escapaban de esta actitud. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27:44. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías. Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Lucas 23:39. Este hombre pidió ser salvado de una manera burlona, haciéndose eco de las burlas que venían tanto de los romanos como del liderazgo judío, así como también de algunos curiosos que disfrutaban de manera perversa del sufrimiento ajeno. Mientras Jesús repetía una y otra vez las mismas palabras que estudiamos anteriormente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este comportamiento, esta actitud del Señor, predicando con el ejemplo, fue lo que hizo que el otro criminal, también crucificado, cambiara su posición hostil, de burla, y también estando sin fuerzas, pudo dirigirle unas palabras tanto a su socio de maldad como al Señor de la bondad. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Lucas 23:40-41. Cuánta verdad en todo lo que manifestó este hombre y cuánto debemos aprender de ello. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte, le dijo el ladrón que estaba en proceso de conversión. Se lo refirió al otro ladrón burlón. Esta es una pregunta que debe hacer meditar al mundo entero, en todas las épocas. Pero si hay una en la que deben resonar estas palabras, en la época actual, siglo XXI, donde se ha perdido grandemente el temor a Dios, entendiendo temor de todas las maneras posibles,
como respeto, miedo, reverencia, pavor, temblar ante la grandeza de su nombre. A las personas hay que decirles, ni siquiera temen a Dios para hacer todas las barbaridades que están haciendo hoy día. El ladrón en proceso de conversión le dijo al ladrón burlón, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Y el temor debe radicar en que, al igual que el criminal, tú, yo y la humanidad entera estamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23a. Y la salida a esa condenación la está dando precisamente aquel a quien se le está pidiendo que se baje de la cruz. Si lo hubiera hecho, todos pagaríamos por la eternidad. ¿Temes tú a Dios, querido amigo que estás en este momento escuchándome? Entonces no vivas como si no lo hicieras. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Estas palabras fueron dirigidas de un criminal a otro, pero en relación al que estaba en el medio de ellos. Ni siquiera temes a Dios. El criminal burlón había retado a Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Según puedo ver, mis queridos hermanos y amigos, el criminal que estaba en proceso de cambio no solo estaba admitiendo que Jesús era el Mesías, más adelante le pide formar parte de su reino, sino que en ese momento estaba confesando la divinidad del Señor. Leamos el texto en varias traducciones. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La Reina Valera del 60. ¿No tienes tu temor de Elohim? ¿Tú estás recibiendo el mismo castigo que él? En la versión Kadosh. ¿Deberías tener temor de Dios? ¿O acaso no estás bajo la misma sentencia? La PDT. ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? La Jerusalén del 2001. Ni tú que estás sufriendo el mismo suplicio temes a Dios. Nacarcolunga. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. La Biblia de las Américas. ¿Quién estaba bajo la misma condena haciendo alusión a la única condena en que los tres podrían estar involucrados? Los dos ladrones estaban condenados eternamente, Jesús no. Entonces la misma condena se refiere a la crucifixión física. El factor común de ellos tres era que estaban sentenciados a la muerte física en la cruz. El ladrón de la cruz había reconocido y confesado el señorío y la divinidad de Jesús. Más adelante veremos otras características acerca de esta confesión. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, y esta es una oportunidad. ¿Confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y Dios? Piénsalo, reflexiona. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Eso lo dice Romanos 10. El ladrón que estaba en proceso de conversión continuó diciendo, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23:41. Ahora este ladrón que está en proceso de conversión pasa a otro punto interesante. Reconoce sus faltas. Está recibiendo lo que sus hechos merecen, el morir crucificado. Ahora te pregunto a ti, ¿reconoces tus faltas? En realidad todos reconocemos nuestras fallas. Este ladrón lo está reconociendo. Debes tener presente que tu condena de muerte se deben a tus hechos. El alma que pecare, esa morirá. Y que no es por la culpa de nadie más, sino la tuya. Y que si no te arrepientes, no podrás ser salvo. No hay obra alguna que pueda ayudarte a conseguir la salvación, si no es por el arrepentimiento y el reconocer tus faltas. El ladrón dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Lucas 23:41a. Mas este, señalando a Jesús, ningún mal hizo. Lucas 23:41b.
Jesús estaba ahí, amigo, pagando por lo que no había hecho. El apóstol Pablo dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor con que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Ese es el gran amor de Dios, del cual ninguno de nosotros debe dudar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Según de Corintios 5, 21. Luego, el ladrón dirigiéndose a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. El ladrón apelando a la misericordia de Dios. Misericordia, hermanos, es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Parece un poco confuso el término, pero cuando Dios no te da lo que realmente tú mereces o lo que realmente yo merezco, eso es misericordia. El ladrón reconoció que estaba ahí porque lo merecía, que estaba condenado por lo que había hecho en su vida. Pero ahora, en actitud sumisa y reconociendo con quién estaba hablando, le pide que le dé algo que aunque no lo merece, sabe que él está ahí junto a la cruz y le puede dar la salvación. Ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros merece ni una pizca, ni un milímetro cúbico de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y sin embargo, derramó toda su sangre para perdonar mis pecados, pero para perdonar también los tuyos. Y eso es lo que está pidiendo el ladrón, la salvación. Y la respuesta de Jesús, mi querido hermano y amigo, fue misericordia. Estoy expiando tus pecados, estoy derramando mi sangre, estoy muriendo en tu lugar. Aunque no te puedo librar de tu condena física, terrenal, te estoy librando de tu condena eterna. Aunque tienes que pagar por las consecuencias de los errores que cometiste, pero te estoy librando de tu condena eterna. Y te estoy dando gracia. Aunque no lo mereces, puedes estar seguro de tu salvación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Y es que la definición de gracia, mi querido hermano y amigo, es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, la muerte. Y misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, la salvación. Qué hermoso, qué profundidad en las palabras del Señor Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, aunque condenado, murió en el momento preciso. Oportunidad que no se le hubiese presentado si su ejecución hubiese sido antes o después. Esta no fue una conversión de última hora como muchos aspiran y creen poder llegar a tenerla. Se justifican en el caso del ladrón de la cruz para pensar que hasta la última hora de su muerte tienen oportunidad, pero este no es el caso. He escuchado a personas decir, si yo me arrepiento a última hora, sé que el Señor me perdonará al igual que al ladrón en la cruz. Déjeme decirle que si usted es de los que cree en eso, está muy, pero muy equivocado. No hay evidencia bíblica de que el ladrón haya escuchado antes de Jesús, de que haya pospuesto su obediencia, del que le dijera, hoy no, mañana tal vez. Si usted está escuchando a Jesús hoy o lo ha escuchado en varias oportunidades, este no es tu caso. Tú has escuchado el Evangelio muchas veces. Y si aún no lo has obedecido, has pospuesto tu obediencia igual número de veces,
no eres como el caso del ladrón. El ladrón, en probablemente la única oportunidad que tuvo, pudo confesar el señorío y la divinidad de Cristo. Si tú, habiendo tenido la oportunidad, y esta es una de ellas, no lo has hecho, no eres como el caso del ladrón. No te justifiques en el caso del ladrón. Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios debía nacer del agua y del espíritu. Juan 3:5. El ladrón pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claramente el ladrón, por las condiciones dadas, no pudo bautizarse, nacer del agua y del espíritu. Pero si tú eres uno de los que dicen que el bautismo no es necesario para salvación, que el bautismo no es necesario para entrar en el reino de Dios, contradiciendo abiertamente al Cristo, y así lo predicas, o no te has bautizado por la misma razón, estás a tiempo para arrepentirte y hacerlo, o de cambiar tu enseñanza de salvación. Si no lo haces, no eres como el caso del ladrón, no te justifiques en él, pero sí puedes ser como el caso del ladrón, en cierto sentido. Puedes morir con Cristo juntamente crucificado. Así lo hizo el apóstol Pablo y lo expresó. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Analicemos por un momento qué hizo el apóstol Pablo para dar tan abiertas declaraciones. Similitudes entre Pablo y el ladrón perdonado. Ambos vivieron en el primer siglo. Ambos conocieron a Jesús en momentos inesperados. Uno el momento de su muerte y el otro cuando iba a matar a otros o al menos participar en su muerte. Hechos 8, 1 al 3, 22, 3 al 5, 26, 9 al 11. Ambos recibieron la misericordia y la gracia de Dios. Fueron perdonados. El ladrón de la manera como ya lo estudiamos, pero el apóstol Pablo, según el mandamiento de Cristo dado a los apóstoles después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. Algunos hacen caso omiso, tristemente hacen caso omiso a este mandamiento, argumentando que este texto no aparece en algunos manuscritos. Pero como veremos, es una enseñanza que está alrededor de todo el Nuevo Testamento, bajo la nueva ley de Cristo, que por cierto, el ladrón no estaba bajo esa ley, pero Pablo sí. Pablo iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos que vivían en esa ciudad. En tres lugares Pablo habla de ese momento tan especial. Hechos 9, 3 al 18, Hechos 22, 6 al 16, Hechos 26, 12 al 18. Es un momento especial porque al igual que el ladrón, Pablo también tuvo su encuentro con Jesús. Jesús perdonó directamente al ladrón. Veamos qué le dijo Jesús a Pablo. Jesús, quien tenía toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra, autoridad y señorío que le había dado el mismo Padre Celestial, según Mateo 28, 18 y Hechos 2, 36. Bien pudo haberle dicho a Pablo lo que le dijo al ladrón, o palabras similares tales como, tus pecados te son perdonados. Pablo, como crees en mí, ya no tienes problema, están perdonados tus pecados. Pablo, recíbeme y tus pecados te serán perdonados. Nada de eso le dijo. Jesucristo había perdonado pecados cuando estuvo en su ministerio y ahora con el ladrón. Así lo había hecho con el ladrón, lo había hecho con el hombre lisiado que había introducido por el techo en Marcos 2:9 y lo había hecho con muchos otros. Pero el común en todos estos casos era que ellos estaban bajo la ley de Moisés y Pablo ahora estaba bajo un nuevo pacto y bajo una nueva comisión dada por el mismo Jesús. Marcos 16, 15, 16 recién leído y Mateo 28, 19 al 20. Tenga en cuenta eso. En ambos casos, en el del ladrón en la cruz y en el de Pablo, Jesús está presente. Él, Pablo, dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5 al 6. Pablo debía hacer algo.
Jesús le había escogido para una gran misión, pero antes debía reconciliarse con él. Jesús no le dijo, Pablo, tus pecados son perdonados. No le dijo a Ananías, Ananías, te envío a Pablo ya perdonado para que le des instrucciones. Ananías, después de enseñar a Pablo, le dijo lo que debía hacer. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Y Pablo, entendiendo que la enseñanza venía de Jesús, lo hizo. Y levantándose, fue bautizado, dice Hechos 9:18. No se opuso al bautismo. No le dijo a Ananías, no, Ananías, no hace falta bautizarse. Yo ya recibí al Señor Jesús. Yo ya creo en él. Se me apareció, lo vi y me habló. No, Ananías le dijo, Pablo, ¿qué te impide que sea bautizado? Levántate y hazlo. El bautismo, hermano y amigo, es parte del plan de Dios para salvación a todos los hombres en la era cristiana. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:38 al 39. A lo cual los llamó y sigue llamando mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Según de Tesalonicenses 2:14. Para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y cómo nos llama? Mediante nuestro evangelio, escribió el apóstol Pablo. Eso fue lo que aprendió él y comenzó a predicar. El acto del evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 1 al 4. Y en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, el apóstol dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vaya viendo el gráfico conmigo. Cristo en la cruz, o el hombre o la mujer a punto de ser bautizado, dispuesto a morir al pecado. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Observa la gráfica. Cuando la persona se bautiza, es sumergida. Eso es lo que significa bautismo. Significa inmersión. Significa que la persona tiene que ser sepultada en agua, introducida en el agua. No como lo practican con los niños, que es una aspersión. Eso en griego tiene otra palabra, rantismo. Aquí es bautismo, sepultura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. Aquí tenemos el proceso del bautismo. Muerte de Cristo en la cruz. Usted está dispuesto a morir al pecado, a su vieja vida. Es sepultado, bautizado en agua, sepultura en agua. Y cuando usted se levanta de esa sepultura, cuando usted se levanta del agua, resucita a una vida nueva. Porque la palabra de Dios dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta fue la manera en que Pablo murió con Cristo juntamente crucificado. Y la manera en que enseña que debemos morir con Cristo juntamente crucificados. Todos nosotros en el bautismo morimos con Cristo juntamente crucificados. Ahí está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el acto del bautismo. Morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. Si usted no ha hecho esto, amigos, usted no tiene el perdón de los pecados. Si usted no ha hecho esto,
usted no ha recibido el don del Espíritu Santo. Se lo estoy hablando con el corazón en la mano, conforme a las Escrituras, Hechos 2:38. El caso del ladrón en la cruz no puede ser el caso de ningún hombre o mujer hoy día. Sin embargo, aprendí, y espero que usted también, que el ladrón reconoció y confesó tanto el señorío como la divinidad de Cristo. Reconoció que era culpable de sus delitos y que estaba condenado a muerte física por los mismos, pero entendió que no tenía por qué ser condenado eternamente, por lo que acudió al único que podía perdonar sus pecados, a Jesús. Hizo lo que ningún otro salvo pudo hacer físicamente, morir con Cristo juntamente crucificado. Pero todo salvo debe morir con Cristo juntamente crucificado de manera espiritual, tal como lo hizo el apóstol Pablo, obedeciendo el Evangelio en las aguas del bautismo, como lo acabamos de estudiar hace un momento.